Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es totalmente una grandísima alegría para nosotros estar teniendo estas pláticas con ustedes, estas charlas. Estamos a 8 de agosto del 2015. Todos los, todos los sábados tenemos esa gran oportunidad de llevar a cabo nuestras pláticas. Estamos entrando nuestras transmisiones y, y tiene uno que estar, como es costumbre de nosotros, checando el micrófono, que no falle, que no tengamos en ningún problema que podamos nosotros estarnos imaginando. Parece ser que no tenemos ningún problema. Estoy escuchando, aunque yo en los en los audífonos no escucho nada, pero ahí estamos. Decía yo entonces que es 8 de agosto del 2015 y se va rapidísimo el tiempo. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor, igual a sus seres queridos de parte de la Unidad de Servicio Sofía. Y recuerden ustedes que la Unidad de Servicio Sofía hace estas transmisiones para llevar a cabo una serie de pláticas que hemos titulado precisamente las adicciones, con la única finalidad de poder movilizar la energía de la buena voluntad con lo que nosotros vamos teniendo la oportunidad de platicar, de charlar con estas mismas personas que tienen esos problemas de las adicciones. El problema de las adicciones, reitero, sabemos tantísimos casos que llegamos a tener, a escuchar, pero es muy difícil muchísimas veces el poder entender realmente el problema de las adicciones. Cada vez que yo tengo la oportunidad de decir esto, se me viene siempre a la mente eso. Queremos solucionar el problema de, de una manera que nos va a costar muchísimo trabajo el poderla entender. Quería yo, y parece ser que ya lo encontré, compartir con ustedes eh, qué sucede con los adictos. No es, por supuesto, tema nada más de los adictos. Son tema totalmente para toda la humanidad. Tenemos que estar diciendo que mientras nosotros no tengamos conciencia grupal, mi conciencia es totalmente separatista, mi conciencia es totalmente individual. Hace rato decía yo con unas personas que el único gran pecado de la, de la humanidad, dice el maestro, pues es la separatividad. Y nosotros creemos, pensamos, que al único que le suceden las cosas es a la persona que está enfrente. A mí nunca me sucede nada de eso. Y mientras nosotros no tengamos la oportunidad de negociar nuestros deseos, no vamos a tener resultados. Una persona que está con los problemas de las,
de las adicciones. En el caso que estamos hablando nosotros, el alcohol es una droga y por supuesto las demás pues son una droga, pero tenemos que darnos la oportunidad de aprender a negociar nuestros poderosos deseos. Como humanidad, nosotros nada más pensamos, y el Cristo lo decía, que qué mérito hacíamos si nada más amábamos a nuestros seres queridos, y que lo que nosotros tenemos que estar haciendo es aprender, pues no nada más a nuestros seres queridos, es a toda la humanidad. Cuando nosotros logremos y aprendamos a amar a toda la humanidad, por supuesto se van a terminar muchísimas cosas que hemos estado hablando, como los problemas de la humanidad. No podemos nosotros agarrar y decir nada más a la ligera, despectivamente y separatistamente, el adicto. Tenemos una gran responsabilidad como ser humano de pensar que algo le está sucediendo a otro ser humano y qué es lo que yo estoy haciendo para poder evitar ese sufrimiento. Reitero, porque el tema es demasiado vasto y bueno, la unidad de servicio Sofía eh, se ha dedicado en estos años exclusivamente al tema de las adicciones, pero todo sufrimiento que esté ocurriendo en el planeta Tierra tenemos que pensar así con esa conciencia grupal, el tratar de estar pensando qué podría yo hacer para que un ser humano no esté sufriendo. Hay un libro de Fundación Lucis de Alice Bailey, se llama Espejismo, y ahí en ese libro el maestro Duholkul nos va narrando, nos va explicando los espejismos y cómo nosotros caemos en los espejismos. Uno de los grandes espejismos que tenemos nosotros y caemos es la separatividad. Tenemos que darnos la oportunidad de ver precisamente que algo está sucediendo. Tenemos que tener una autorresponsabilidad aceptada de procurar de no generar violencia en nuestros comentarios, violencia en la manera de dirigirme a otras personas. ¿Qué es lo que yo escribo ahora en las redes sociales? Las redes sociales, si tenemos la oportunidad y estamos atentos, se maneja muchísima violencia. Una violencia escrita espantosa, espantosa. Veamos lo que se escribe ahí y es una violencia espantosa. Puede ser que con mi espejismo yo esté en este momento de acuerdo con ese comentario separatista, pero el que está siendo violento soy yo, pero no puedo agarrar y ser totalmente violento. Comparte esto, comparte. Y, y estamos cayendo precisamente en un espejismo muy fuerte, muy fuerte. Y así sucede en todos los problemas de la humanidad. Caemos en esos espejismos y ya no podemos totalmente salir.
nosotros decimos el, el adicto, entendiéndose específicamente el problema de las drogas, pero adicción tenemos a todo. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que nosotros podemos lograr y todo eso? Bueno, pues la educación a nivel mundial tiene que tener pues unos cambios. El educador no puede ser violento, porque si el educador es violento, pues sencillamente a la persona, al niño, al joven, a quien se esté dirigiendo el educador, está recibiendo esa violencia y lo único que estamos haciendo nosotros es, bueno, pues estar aceptando muchísima violencia y además compartirla. Es importante ver la importancia de la educación en el problema de la adicción. Reitero, la educación en la nueva era va a abarcar todos todos los problemas de la humanidad, pero tenemos que enfocarnos, la unidad de servicio Sofía, en lo que hemos hecho nosotros y hemos llamado las adicciones. Queremos en esta plática, en esta charla, hablar un poco de la educación, leer unos escritos que se encuentran en el libro La educación en la nueva era de Fundación Lucis de Alice Bailey y tratar, en el caso de nosotros, hablamos de las adicciones, pero si alguien tiene fundaciones que se dediquen a otras actividades, bueno, pues también la pueden estar aplicando, por supuesto, a sus actividades. Bueno, pues tenemos la parte aquí, hemos escogido eh, estos párrafos muy, pero muy interesante y dice así, la educación tiene una aplicación mucho más amplia que la de formar seres humanos que sean un activo o un pasivo comercial. Posee otro objetivo, proporciona una vida agradable y capacita a los hombres y mujeres para que adquieran una cultura que les permita participar e interesarse en los tres mundos de los asuntos humanos. Además de todo lo antedicho, debería suministrar mucho más. La educación tiene tres grandes objetivos desde el punto de vista del progreso humano. Primero, como lo habrán podido captar, la educación debe hacer del hombre un ciudadano inteligente, un padre sensato y una personalidad controlada. Debe capacitarlo para que desempeñe su parte en el trabajo mundial, adaptarlo a que viva en paz y armonía y que ayude a sus semejantes. Segundo, debe permitirle eliminar la brecha que existe entre los diversos aspectos de su naturaleza mental. Aquí reside el principal énfasis puesto en las instrucciones que tengo la intención de impartir, dice aquí el libro. La filosofía esotérica enseña, como bien saben, que en el plano mental hay tres aspectos de la mente, o esa criatura mental que llamamos hombre. Tres aspectos que constituyen la parte más importante de su naturaleza. Su mente concreta inferior, el principio razonador. Este es el aspecto del hombre que nuestros procesos educativos pretenden tratar. Número 2.
el hijo de la mente que llamamos yo o alma, es el principio inteligencia y se lo denomina con diversos nombres en la literatura esotérica, tales como ángel solar, Agnis Batas, principio crístico, etc. La religión pretende haberse ocupado de esto en el pasado. 3. La mente abstracta superior custodia las ideas y aquello que lleva iluminación a la mente inferior. Cuando ella está en contacto con el alma, con este mundo de ideas, ha pretendido tratar la filosofía. Podemos denominar estos tres aspectos: la mente receptiva, de la cual se ocupan los psicólogos; la mente individualizada, el hijo de la mente; y la mente iluminadora, la mente superior. La brecha que existe entre la mente inferior y el alma tiene que ser eliminada mediante un puente. En forma curiosa, la humanidad siempre lo ha comprendido así y por lo tanto ha hablado de obtener unidad, realizar la unificación o alcanzar el alineamiento. Estos son todos intentos de expresar esa verdad que ha sido intuitivamente comprendida. La educación también debería ocuparse durante la nueva era de eliminar la brecha que existe entre los tres aspectos de la naturaleza mental: el alma y la mente inferior, estableciendo así la unificación entre el alma y la personalidad, y entre la mente inferior, el alma y la mente superior. La raza está preparada para esto y por primera vez en la existencia humana, el trabajo de unión puede progresar en una escala relativamente amplia. La educación es, por lo tanto, la ciencia de la antacarana. Esto es algo importante que tenemos que hacer aquí una pausa. ¿Qué es entonces la educación? La educación es la ciencia de la antacarana. El antacarana es ese puente que me va a dar la oportunidad de unir esta mente inferior con esa mente superior. Eso es precisamente a lo que habla uno, que no es tan sencillo el poder agarrar y decir el adicto, si hay entre él muchísimas energías que no sabe controlar. La humanidad, para ponerlo así, la humanidad, estamos aprendiendo a cómo tenemos que ir controlando estas energías. Lo primero entonces que tenemos que ser y estar atentos es que hay tres aspectos, por decir, de la mente. De ahí es entonces la importancia en las casas de los papás, de la parte del educador, de cómo es que yo le tengo que estar hablando precisamente a mis hijos de esas mentes. Porque tenemos en primer lugar la mente receptiva, dice el libro, de la cual se ocupan los psicólogos, la mente receptiva. Pero tenemos la mente individualizada y es el hijo de la mente.
Y tenemos la mente iluminadora, la mente superior. Lo primero que tenemos que estar platicando con una persona que está con los problemas de las adicciones es que tiene una poderosa mente. Una vez que nosotros platiquemos con estas personas, que dicho sea de paso, nosotros tenemos que incluirnos ahí para poder entender que tenemos esa poderosa mente y le tenemos entonces que hablar y decir que la mente no se divide, pero para el estudio la dividimos en mente superior y mente inferior. Para que nosotros vayamos entonces aprendiendo que hay totalmente una ciencia, hay una parte que nos enseña la educación y es el construir ese puente de la Antacarana. Digámoslo así de esta manera para que podamos entendernos con las demás personas que nos escuchan. Cuando tenemos el problema de las adicciones, lo que sucede es que no he aprendido a separar lo falso de lo verdadero. Y aunque yo no esté en las adicciones, no he aprendido tampoco a separar lo falso de lo verdadero. Porque vivo en un mundo ilusorio, en un poderoso espejismo, y me enfrasco precisamente en ese espejismo. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que el problema de las adicciones va mucho más allá. Por un lado tengo una persona que tiene un fuerte problema del alcoholismo y por el otro lado tengo una persona que es vendedor de cervezas y va a hacer todo lo posible porque es su trabajo de vender cervezas para que le paguen y lleve comida a su casa. Y la otra persona que tiene el problema del alcoholismo va a estar tome y tome y está siendo totalmente destruida por ese vendedor. Entonces hay que tener en cuenta que es un problema de educación. Es un problema de educación. Tenemos que estar totalmente conscientes porque se habla de esa unificación y bueno, es totalmente el negociar. He visto documentales de las empresas cerveceras y bueno, los trabajadores agarran y dicen, es un orgullo trabajar en esta empresa, claro, pero no se pone a pensar que si existe un alcohólico es por esa empresa. La otra persona va a decir, yo no lo obligo, pero claro que lo obligas porque avientas una publicidad espantosa, avientas ofertas, te llevas dos, me pagas una. Y realmente, ¿qué tanto es la responsabilidad que tienen estas personas de estar consciente de que hay miles de personas que tienen un sufrimiento espantoso y que destruyen familias, que se destruyen ellos y destruyen totalmente parte de su evolución? Porque lo que les importa nada más es que es una gran fuente de trabajo y a mí me deja X dinero. Cuando legalizaron la droga del alcohol, por supuesto que deberían de haberse puesto a pensar los daños tan severos del alcoholismo que se lleva a cabo. ¿Y cómo podemos entonces nosotros estar rescatando todo esto cuando vemos los severos problemas que existen? Lo mismo sucede con las drogas. Decía una persona de las drogas en un documental que vi en el internet. A nosotros no nos interesa producir la droga, para eso están los laboratorios. A nosotros nos interesa el producir dinero. ¿A costa de qué?
y veamos entonces el problema severo que tenemos, porque no hemos sido educados como humanidad precisamente a estar separando lo falso de lo verdadero. Caímos como humanidad, no todos por supuesto, un tercio no, pero en un espejismo. Y este espejismo, por supuesto que nos va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo veo y leo en las redes sociales a las mamás que tienen sus hijos. Yo lo estoy educando para que no coma carne, para que sea vegetariano, sí, pero ¿cuál es el móvil realmente de hacerlo? Si no se trata de ese problema, se trata de aprender en la educación de la nueva era las rectas relaciones y la inofensividad, parte primordial precisamente para el funcionamiento de la construcción de este puente llamado Antacarana. Esa es la parte de la educación. ¿Cómo me van a enseñar a construir precisamente la, el Antacarana? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo? Lo primero que tengo que estar haciendo es no desesperarme porque tengo un familiar que esté en las adicciones. Lo primero que tengo que estar pensando y sentarme a la mesa es ¿qué dejé de hacer? Eso va a ser muy difícil que se pueda aceptar, porque la gente, el 80% de las personas familiares con las que yo he platicado, me dicen, yo he hecho demasiado, yo ya me cansé. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, el cansarnos. Tengo que idear precisamente que si tengo el problema de la adicción ahorita con un familiar, esta persona tiene hijos y le va a hacer un daño al hijo. Tengo que pensar entonces en ese hijo para que este hijo empiece a cambiar la conciencia y se dedique entonces a buscar posibles soluciones dentro de mi ámbito para las adicciones. Tengo entonces que hacer un gran esfuerzo, que es la educación. Queremos nosotros o pensamos que este cambio lo va a hacer el gobierno, olvidémonos, el gobierno no va a hacer absolutamente nada de cambio porque volvemos a lo mismo. El gobierno está interesado en poner spots, cuántas empresas están invirtiendo en este momento en su gobierno. Y ahí va a meter a las cigarreras y ahí va a meter a las partes de las cerveceras, porque generan millones de pesos. Vean lo que se invierte. Tengo que empezar entonces en mi misma familia a tratar de estarme documentando los posibles y haberes, soluciones que pueda haber para la adicción de mi familiar. ¿Qué es entonces esa parte de la mente superior y la mente inferior? Tengo entonces siempre que estar viendo que mi ser querido tiene una poderosa mente que no se ha dado cuenta ahorita que tiene esa mente. No hemos tenido la oportunidad, porque ahorita estamos en este tema así, de la educación. Cuando ya lleguemos en la parte de la autoestima y podamos entender qué es lo que
realmente es la autoestima, qué es lo que tenemos que hacer, nos vamos a dar cuenta que entonces la parte de la educación forma y es parte primordial en la evolución de un ser humano. No la educación de memorizar, reitero, las matemáticas, las tablas, no, porque las adicciones sabemos que le pegan a todos los niveles, pero lo que nosotros estamos platicando, lo que nosotros estamos charlando es que a través de que nos estemos dando cuenta de que el ser humano es un conglomerado de energías y que el ser humano tiene un haber espiritual y de evolución, será el cambio. Antes de estarle platicando al niño o que el niño esté viendo que si la selección mexicana va a quedar campeón en la Copa de Oro o que si va a calificar en Rusia, debemos de estarle mostrando precisamente que tiene una poderosa mente y que tiene unos principios, que son 7, que tiene unas glándulas endocrinas, las cuales tiene que cuidar perfectamente para que lleve a cabo un funcionamiento como tal. Pero como nosotros estamos en la parte de que yo tengo el hijo y el hijo lo tiene que cuidar la mamá porque yo nada más tengo que estar viendo el fútbol, etcétera, etcétera, estoy generalizando, ¿sí? Entonces, pues no vamos a tener, por supuesto, esos resultados. Ni tampoco que estemos pensando, sí, porque esto es bien, bien, bien importante, que si yo lo meto a una escuela particular, los resultados de la educación van a ser mucho mejor que si yo lo meto a la escuela del gobierno, porque la ciencia de la antacarana no se enseña en las escuelas particulares. El problema es precisamente que nos hemos alejado momentáneamente de lo que siempre han venido esos grandes filósofos, esos grandes instructores mundiales y nos han dado sus sugerencias de qué es lo que tenemos que hacer. Cómo controlar precisamente mis emociones. El cómo yo no puedo ser separatista y no me puedo olvidar yo de mis hijos por dedicarme nada más a lo que yo creo en este momento que es lo correcto. Entonces podemos estarnos dando cuenta que ese antacarana que desconozco ahorita, que es el antacarana, que ya hablaremos más adelante para poder decir qué es en su momento. Dice aquí entonces, la educación es por lo tanto la ciencia de la antacarana, ciencia y término que constituyen la forma esotérica de expresar la veracidad de erigir dicho puente. El antacarana es el puente que el hombre construye mediante la meditación, la comprensión y el trabajo creador y mágico del alma, entre los tres aspectos de su naturaleza mental. En consecuencia, los objetivos primordiales de la educación del futuro serán: 1. Establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro, mediante la correcta comprensión de la constitución interna del hombre, particularmente del cuerpo etérico y los centros de fuerza. Número 2. Erigir un puente entre el cerebro, la mente y el alma para obtener una personalidad integrada como la expresión del constante desarrollo del alma que mora internamente.
Número 3, construir el puente entre la mente inferior, el alma, y la mente superior, a fin de alcanzar la iluminación de la personalidad. He ahí en lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Nos da la oportunidad aquí en el libro de escuchar la importancia de la meditación. Yo he tenido la oportunidad de decirles a los muchachos en los reclusorios la importancia de la meditación. La importancia de la meditación. Por supuesto, hay una sola yoga, para hablar ahorita tantito de esto, hay una sola yoga. Y la técnica de Hatha Yoga, que es del físico, está en desuso. Está en desuso, dicen los grandes maestros. Está en desuso Hatha Yoga, porque es la yoga del físico. Se pretende con la Hatha Yoga que ya hablaré más adelante de esto, pero que controlo el físico y con eso controlo la mente, es al revés. Después tenemos la técnica de Bhakti Yoga, la yoga del corazón. Ahí es donde de alguna manera nosotros tenemos que estar trabajando. Estamos hablando para las adicciones, pero tengo que tener precisamente una persona que me esté dando la oportunidad y me explique brevemente qué es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es cuando yo tengo la oportunidad de ir a un templo sagrado, una iglesia, al templo. Ahí voy a practicar Bhakti Yoga. Pero si yo a la persona adicta le digo que tiene que meditar o que lo tengo que llevar a la iglesia, el resultado lo sabemos. Una violencia que, bueno, no voy a poder con ella. ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron esa parte. Me impusieron. Llámese mi mamá, llámese mi papá, me impuso su creencia de su religión. Y lo que nosotros tenemos que estar aprendiendo precisamente es a no imponer. Tenemos que aprender a negociar. A negociar. Es a negociar. La parte de la negociación se puede llevar a cabo y se tienen resultados. Hay que evitar la violencia ante todo. Pero si yo voy a negociar con mi ser querido, ese ser querido de alguna manera tiene que tener un respeto hacia mí. Debe de haber una persona que implique una, una autoridad, no violencia, una autoridad de respeto nada más, no de violencia, para que yo pueda estar aprendiendo cómo voy a negociar entonces los deseos del adicto con los deseos míos. A través de que empiece uno con la técnica de la meditación, los resultados empiezan a estarse viendo. Entonces escuchamos que esa construcción del puente de la Tacarana empieza con la meditación. Tengo entonces la oportunidad desde la casa empezar a ver qué es la meditación. No importa que ahorita yo tenga esa parte de la relajación o de tantísimas técnicas que me hablan que es lo máximo para la meditación, no importa. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco la técnica de meditación que es adecuada para mí, de acuerdo a mi evolución. Pero el adicto debe de tener y sentir un deseo diferente y mucho mayor que el que le dan las adicciones, llámese el alcohol y las drogas.
Por supuesto que eso es importante. Yo he tenido la oportunidad de estar platicando con personas 2 horas, con adictos. Eso dice que rápido se fue el tiempo. Claro, porque les están hablando de otras cosas, elevan esa conciencia, empiezan a darse cuenta que hay otro poderoso deseo, y en el momento que yo tengo otro deseo, pues se me va a olvidar lo de la adicción. El problema es que se pasan esas 2 horas y ¿qué hacemos otra vez? Volvemos sin darnos cuenta a estar otra vez en las adicciones. Bien, pues nos vamos dando cuenta entonces que sí podemos nosotros crear un plan para ello. Quiero decirles a las personas que nos escuchan que bueno, estamos llevando a cabo grabaciones, las tienen ahorita en la página del YouTube, de, de, de apoyo precisamente para las personas que tienen familiares en las adicciones, y estamos generando poco a poco pues un plan de trabajo a la medida de nuestra evolución, claro, de qué es lo que le podemos ofrecer a cierto tipo de personas para las adicciones. Pero tenemos que estar trabajando al unísono. Sigamos leyendo porque es interesante lo que estamos ahorita leyendo. Y dice entonces aquí, la verdadera educación es en consecuencia la ciencia que vincula primero las partes integrantes del hombre y a éste con su medio ambiente, y después con el todo mayor, donde tiene que desempeñar su parte. Todo aspecto considerado como inferior será siempre la expresión del próximo aspecto superior. En esta frase he expresado una verdad fundamental que, además de incorporar el objetivo, indica el problema que tiene por delante todos aquellos que se interesan por la educación. El problema consiste en determinar correctamente el centro o foco de atención del hombre y en precisar dónde está centrada principalmente la conciencia. Por lo tanto, él debe entrenarse de tal modo que sea posible trasladar ese enfoque a un vehículo superior. Podemos expresar esa idea en forma análogamente veraz. Si decidimos que el vehículo que aparentemente parece ser de gran importancia puede y deberá llegar a ser de secundaria importancia, a medida que se convierte simplemente en el instrumento de lo que es superior a él. Si el cuerpo astral emocional es el centro de la vida de la personalidad, el objetivo del proceso educativo impuesto al sujeto consistirá en hacer de la naturaleza mental el factor predominante. Entonces, el cuerpo astral controlado por la mente es sensible y se convierte en aquello que lo impresiona en el medio ambiente. Si la mente es el centro de atención de la personalidad, la actividad del alma debe llevarse a su más plena expresión, y así avanza constantemente el trabajo y progresa de un punto a otro hasta alcanzar el último peldaño de la escala.
debe observarse que esta exégesis de la mente y la necesaria construcción del puente solo es la demostración práctica de la verdad del aforismo ocultista que dice: antes de que el hombre pueda hallar el sendero, debe convertirse en el sendero mismo. El Antakarana es, simbólicamente, el sendero. Esta es una de las paradojas de la ciencia esotérica. Paso a paso y etapa tras etapa, construimos ese sendero, así como la araña teje su tela. Ese camino de retorno, realizado dentro de nosotros mismos, es el camino que debemos descubrir y recorrer. Dice aquí que todos tenemos que recorrer ese sendero. Y por supuesto que tenemos la oportunidad que, que sea construido ese puente y que todos vayamos recorriendo ese sendero. Como seres humanos que somos nosotros, nos damos cuenta que hay un plan para la humanidad y que nosotros somos la humanidad y como tal tenemos que estar caminando al unísono con otros seres humanos y que nadie se puede quedar sin avanzar, sin moverse. Por lo tanto, tenemos esa parte que nos corresponda de hacer algo por ese adicto. No de criticarlo, no de regañarlo, no de 50,000 cosas, porque todos tenemos un problemita. Unos más que otros, pero siempre tenemos una persona que está dispuesta a hacer algo por nosotros. Y lo que nosotros no podemos pasar por alto es precisamente eso. Tenemos que caminar al unísono con ellos. Y entonces, esa es la importancia del educador. Creemos que el problema de las adicciones o de un adicto, eso es nada más problema del psicólogo o del psiquiatra. Por supuesto que no, porque cada quien tiene que asumir su autorresponsabilidad. Y todos, como seres humanos, tenemos que hacer algo por otro ser humano. Quiero seguir leyendo porque lo que sigue es demasiado interesante. Y aquí en el libro, ya que se está tratando la educación, dice respuestas a algunas preguntas, porque surgen, ¿verdad? Tantísimas preguntas. Trataré de responder a 3 preguntas que sobre educación formuló uno de los estudiantes. Solo puedo hablar del ideal y al hacerlo corro el riesgo de dar la impresión de que soy un visionario y cualquier acercamiento podría ser considerado como posible en nuestro actual sistema. En respuesta a la primera pregunta diré que la principal función de todo educador es doble, porque esa es una de las preguntas que surge. ¿Cuál es entonces la principal función de un educador? Y dice aquí, la función del educador es doble. Primero, entrenar el cerebro para que responda inteligentemente
a las impresiones que le llegan por medio del mecanismo sensorio e impartir así información sobre el mundo tangible externo. Segundo, entrenar la mente de modo que pueda realizar tres cosas. A. Aplicar inteligentemente la información impartida a la mente por el cerebro. B. Crear formas mentales que respondan a los impulsos que emanan del plano físico, a las reacciones emocionales activadas por la naturaleza deseo-sentimiento, al mundo de las ideas que constituye el medio ambiente del hombre. C. Ir hacia el yo espiritual subjetivo para que el yo superior pueda pasar de la condición de potencialidad a una activa regencia. Al describir la función del mecanismo de la mente y del cerebro, de lo cual debe ocuparse todo educador, he dado respuesta a la segunda pregunta. ¿Existen actividades definidas basadas en las fases del proceso de crecimiento que cambian a medida que el niño se desarrolla y llevan a un mejor desenvolvimiento integral? Difiero parcialmente respecto a los periodos indicados por los instructores ocultistas como Steiner, y aunque tienen lugar en los ciclos de 7 años, esta división tiende a ser excesivamente aplicada. Sugeriría ciclos de 10 años de desarrollo divididos en dos partes, 7 de aprendizaje y 3 de aplicación. En los primeros 10 años de la vida del niño, se le enseñará a utilizar inteligentemente la información que le llega al cerebro por medio de los 5 sentidos. Debe acentuarse que la observación, la respuesta rápida y la coordinación física son el resultado de la intención. Deberá enseñarse al niño a oír y a ver, a establecer contactos y a utilizar su juicio. Sus manos deben responder a los impulsos creadores para hacer y reproducir lo que ve y oye. Así se cimientan los rudimentos de las artes y artesanía, del dibujo y de la música. En los próximos 10 años la mente será entrenada definidamente para que pueda llegar a predominar. Se enseñará al niño a racionalizar sus deseos e impulsos emocionales, a discriminar lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable y lo esencial de lo no esencial. Esto le será enseñado por medio de la historia y del entrenamiento intelectual que ese ciclo de su vida exige, de acuerdo a las leyes del país donde reside. De esta manera se establecerá un sentido de los valores y de las normas correctas. Se le enseñará a distinguir entre memorizar y pensar, a diferenciar entre el cúmulo de datos confirmados por los pensadores y clasificados en los libros, y su aplicación en los acontecimientos de la existencia objetiva. Además, aquí hay un concepto de real importancia. Su causa subjetiva y su relación con el mundo de la realidad, del cual el mundo fenoménico es sólo el símbolo. A la edad de 17 años, se agregará al plan de estudios
el estudio de la psicología y se investigará la naturaleza del alma y su relación con el alma del mundo. La meditación en líneas adecuadas formará parte del programa. Sin embargo, debe observarse que la meditación no tiene implicaciones religiosas. Meditación es el proceso por el cual son reprimidas las tendencias objetivas y los impulsos exteriorizados por la mente, que comienza así a ser subjetiva, a enfocarse y a intuir. Esto podrá enseñarse por el método de pensar profundamente sobre cualquier tema, matemáticas, biología, etc. La nueva educación deberá propender a que el sujeto del experimento educativo se sienta poseedor consciente de su propio mecanismo. Deberá ponerlo frente a la vida con los ojos bien abiertos, abrirle las puertas al mundo de las relaciones y los fenómenos objetivos. Debería enseñársele que hay una puerta que conduce al mundo de la realidad, que debe trasponer a voluntad a fin de establecer y asumir su relación con otras almas. Resulta casi imposible responder a la segunda pregunta relacionada con el tipo de experiencia que ayudaría al niño a complementar su desarrollo y sería complementaria del plan de estudios obligatorio del Estado. Debido a la gran diferencia que existe entre los seres humanos y a la imposibilidad práctica de encontrar educadores que trabajen como mentes y como almas. Cada niño deberá ser estudiado bajo 3 aspectos. Primero, asegurarse cuál es la tendencia natural de sus impulsos. Tiende a la expresión física, al trabajo manual, en el cual se podría incluir un amplio campo de expresión, como ser el del trabajador mecanizado y la capacidad técnica de un electricista. ¿Posee alguna capacidad latente para cualquiera de las artes? ¿Reacciona al color y a la forma o responde a la música y al ritmo? Su capacidad intelectual justifica que se lo entrene mentalmente para que aprenda análisis y deducción, matemáticas o lógica. Quizás con el correr del tiempo, la juventud entonces se clasificará en 2 grupos. El místico, con esta denominación se agruparía a los de tendencias religiosas, artísticas e imprácticas. El ocultista incluiría los tipos intelectuales, científicos y mentales. Cuando el adolescente haya cumplido 17 años, el entrenamiento dado le permitirá emitir su tónica con claridad. Le indicará el rumbo que probablemente seguirán los impulsos de su vida. En los primeros 14 años debería dársele la oportunidad de experimentar en diversos campos. No se deberá insistir en el entrenamiento estrictamente vocacional hasta que el niño llegue a los últimos años del proceso educativo. Llegará el día en que a los niños se le estudien en los siguientes aspectos. 1. Astrológicamente, para determinar las tendencias de la vida y el problema peculiar del alma. 2. Psicológicamente, complementando lo mejor de la psicología moderna
con el conocimiento de los 7 tipos de rayos que caracterizan la psicología oriental. 3. Terapéuticamente, poniendo especial atención sobre el sistema endocrino, más la aplicación de los métodos comunes modernos referentes a la vista, la dentición y los defectos fisiológicos. Se estudiará y desarrollará cuidadosamente la naturaleza del mecanismo de respuesta. 4. Vocacionalmente, a fin de ubicarlos posteriormente en la vida, allí donde sus facultades y capacidades hallen la más plena expresión y les permita cumplir sus obligaciones grupales. 5. Espiritualmente. Con esto quiero significar que se estudiará la edad aparente del alma y aproximadamente se establecerá la etapa de evolución. Se considerará si posee o no tendencias introspectivas y también la coordinación entre el cerebro y el instrumento de respuesta del mundo externo fenoménico. El cerebro y los impulsos de los deseos, además de las reacciones emocionales. El cerebro, la mente y el mundo del pensamiento del cerebro, la mente y el alma. Estos serán objeto de una cuidadosa investigación a fin de que todo el equipo del niño en estado latente o desarrollado sea llevado a funcionar activamente y a unificarse en un todo. Nos queda la pregunta, que es la número 3, pero el tiempo se va muy rápido. Quiero decir lo siguiente: si alguna persona está interesada o se pregunta qué es o cuál es el libro de donde estamos nosotros sacando esta información, es el libro de Alice Bailey, de Fundación Lucis, La educación en la nueva era. Nos podemos dar muchísima idea de el por qué entonces una persona se vuelve adicta, porque no ha tenido la educación no académica, ¿sí? Y aparte de que ha tenido la educación académica, también se vuelven adictos. Entonces, nos damos cuenta que no es nada más pensar que el problema de un adicto surge de la casa, porque no le puse atención, etcétera, etcétera, sino también como sociedad somos responsables total del problema de las adicciones. Porque si nosotros nos damos la oportunidad, en el momento que lo podamos hacer, de platicar, de charlar, de difundir la buena voluntad, nos estaremos dando cuenta qué tan poderosa es esta energía que existe en todos los niveles, que es la buena voluntad. Quiere decir, aparte de lo que hemos estado platicando y leyendo, que si nosotros aplicamos la buena voluntad, los resultados van a ser
muy favorables. La unidad de servicio Sofía tiene, como ustedes saben, su correo electrónico unidad de servicio Sofía @yahoo.com.mx. Ahí tienen ustedes la oportunidad de escribirnos cualquier duda, etcétera. Tenemos también nuestra, nuestra página, tenemos infinidad de formas que ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Reciban ustedes un abrazo fraterno, eso es con lo de paz y amor, y a sus seres queridos también. Recuerden, el próximo sábado nosotros hacemos nuestras pláticas, transmitimos desde México Distrito Federal, de aquí hacemos nuestras pláticas en vivo, nos equivocamos, no sabemos leer luego, en fin, todo lo que es y nos lleva a esa parte de estar haciendo las cosas en vivo. Pero tenemos la unidad de servicio Sofía, la finalidad de movilizar la energía de la buena voluntad y hacer la parte que a cada uno de nosotros nos corresponda. Muchísimas gracias por su atención. Decía una persona, que gocen de cabal salud. Mi nombre es Eloy Bertelli y quedo con ustedes. Muchísimas gracias. Bye.